En cosas que sabemos, hablando de víctimas, hablando de... Este hombre no fue directamente asesinado, pero indirectamente lo fue, víctima de una serie de injusticias enorme, y es uno de los hombres clave. Hablamos aquí hace poco de Garbo, del espía que influyó el espía español, que tuvo una influencia tan importante en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el desembarco de Normandía. Y este es otro hombre sin el cual no habríamos... No habría sido como fue el fin de la guerra, el hombre que descifró la máquina Enigma que utilizaban los alemanes, entre otras muchas cosas, padre de la informática, genio de las matemáticas y hombre injustamente tratado por haber sido homosexual, el señor Alan Turing, a quien ya cuando le pides perdón a los muertos se siente un poco bobo, pero bueno, se ha exhibido por lo menos cierta vergüenza oficial por la vida que se le obligó a vivir. No solo a Turing. Turing es el gran ejemplo. A todas esas personas es que a mí no me gusta que ustedes, que son dos hombres, se metan a la cama. Pues no los mires. A mí tampoco me gusta. Yo miro para otro lado. Me gustan las chicas también, pero si veo que hay dos tipos besándose, igual no me hace así, ay, qué bonito. No. Pero entonces miro para otro lado, que sean felices. Y esta idea de que la gente tiene que ser feliz como tú quieres que sea feliz fue la que le destruyó la vida a tantos, y un ejemplo brutal es don Alan Turing, así que hoy vamos a hablar de su biografía. Los ordenadores o computadoras, que hoy son una herramienta fundamental de la ciencia, la economía, el arte, las comunicaciones y de hecho todas las actividades humanas, tanto profesionales como sociales, son en gran medida el resultado del sueño y las capacidades de un matemático inglés menos conocido de lo que debiera y que fue víctima de una terrible injusticia. Uno de los frentes secretos de la Segunda Guerra Mundial fue Bletchley Park, un edificio militar que hoy es museo situado en Buckinghamshire, Inglaterra. Allí, un grupo de matemáticos, ajedrecistas, jugadores de bridge, aficionados a los crucigramas, criptógrafos y pioneros de la informática se ocuparon de hacer su parte para derrotar al nazismo, quebrando los códigos secretos con los que se cifraban las comunicaciones militares y políticas alemanas. Desde 1919, los servicios secretos, criptógrafos y matemáticos ingleses habían estado trabajando sobre la máquina llamada Enigma, inventada originalmente por el holandés Alexander Koch y mejorada por técnicos alemanes para comunicaciones comerciales, aunque pronto se volvió asunto de las Fuerzas Armadas alemanas. La máquina Enigma era un aparato electromecánico que usaba una serie de interruptores eléctricos, un engranaje y varios rotores para codificar lo que se escribía en un teclado. En una versión mejorada y ampliada, se convirtió en la forma de codificar y decodificar mensajes militares alemanes de modo enormemente eficaz. En la Segunda Guerra Mundial, aprovechando los esfuerzos de quienes ya habían abordado los misterios de la máquina Enigma, el joven de 26 años, Alan Mathison Turing, desarrolló mejoras al sistema polaco anterior para romper el código Enigma y diseñó la llamada bomba de Turing, una máquina que buscaba contradicciones en los mensajes para hacer deducciones lógicas que permitían descifrarlos de manera más rápida y eficaz. Pero por supuesto ningún ejército depende de una sola arma, de una sola estrategia, ni de un solo sistema de cifrado para sus mensajes secretos, así que Turing después se vio implicado en el desciframiento del sistema indicador naval alemán, un desarrollo ampliado de la Enigma. Más adelante, en 1942, fue parte del equipo encargado de romper el código Fish de la Armada nazi y puso algunas de las bases del ordenador Colossus desarrollado por otro departamento militar inglés durante la guerra. Alan Turing, que sería sin proponérselo soldado clave en la batalla de Inglaterra en 1940 y en el triunfo aliado final de 1945, había nacido en 1912. Desde su niñez se habían hecho evidentes sus aptitudes para la ciencia y las matemáticas, pero esto no deslumbró a sus profesores, que estaban más interesados en promover el estudio de los clásicos. Turing, sin embargo, siguió estudiando y trabajando matemáticas por su cuenta y llegó a entender y desarrollar planteamientos de Einstein cuando solo tenía 16 años de edad, concluyendo algo que incluso Einstein no había declarado abiertamente, que su trabajo en la relatividad desafiaba la universalidad de las leyes de Newton. Más adelante sería estudiante universitario en el King's College de Cambridge, pues fue rechazado del Trinity College por sus malas notas en humanidades. En el King's College reformuló algunos planteamientos del matemático Kurt Gödel y en 1936 planteó una máquina hipotética, la llamada máquina de Turing,
un dispositivo manipulador de símbolos que, pese a su sencillez, puede adaptarse para simular la lógica de cualquier ordenador o máquina de cómputo que pudiera construirse o imaginarse, de modo que esta máquina podría resolver todos los problemas que se le plantearan si se le daba tiempo infinito para hacerlo. La máquina de Turing abre por primera vez la posibilidad de crear máquinas capaces de realizar computaciones complejas, idea que desarrolló más ampliamente después en Princeton. Esta máquina imaginaria permitió responder a algunos problemas matemáticos y lógicos de su tiempo, pero además sigue siendo hoy en día elemento de estudio fundamental de la teoría informática, pues mucha de la informática de hoy surge de la nueva forma de algoritmos derivados de la máquina de Turing. Un algoritmo, recordemos, es solo un procedimiento matemático para resolver un problema, una receta. Turing trabajó en proyectos criptográficos del gobierno británico y fue llamado a Bletchley Park en cuanto Alemania invadió Polonia en 1938. Durante la guerra, además de su trabajo como criptógrafo, Turing se ocupó de aprender electrónica y, terminada la guerra, en 1946, en el Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña, presentó el primer diseño completo de un ordenador con programas almacenados, algo que es trivial hoy en día. Después de años de construcción, retrasos y sinsabores, el ordenador ACE de Turing fue construido y ejecutó su primer programa el 10 de mayo de 1950. A partir de ese momento, Turing se ocupó de la matemática en la biología, interesándose sobre todo por los patrones naturales como la concha del Nautilus o las semillas de un girasol que siguen la secuencia de los números de Fibonacci. El brillante matemático, sin embargo, era homosexual en una época en que no había ninguna tolerancia a su condición sexual y en un momento y un país donde los actos homosexuales se perseguían como delitos y como una enfermedad mental. Después de que su casa fue robada por uno de sus compañeros sexuales en 1952, Turing admitió públicamente su homosexualidad y fue declarado culpable. Se le dio la opción, tratándose de un personaje de gran relevancia, de ir a la cárcel o de someterse a un tratamiento de estrógenos para disminuir sus impulsos sexuales, opción esta que fue la que eligió el genio. Debido a su homosexualidad se le consideraba un riesgo. Perdió además sus autorizaciones de seguridad y se le impidió seguir trabajando en la criptografía al servicio de su majestad. Alan Matheson Turing apareció muerto el 8 de junio de 1954, según todos los indicios a causa de su propia mano, aunque quedan algunas dudas sobre la posibilidad de un accidente o un todavía menos probable asesinato. Aunque había sido condecorado con la Orden del Imperio Británico por su trabajo durante la guerra, este trabajo permaneció en secreto hasta la década de 1970, cuando empezó la reivindicación de su nombre. En 2001, en el Parque Sackville de Manchester, se develó la primera estatua conmemorativa que lo resume: padre de la ciencia informática, matemático, lógico, quebrador de códigos en tiempos de guerra, víctima del prejuicio. En 2009, el gobierno británico pidió formalmente perdón y en 2013, la reina de Inglaterra le concedió el perdón por el delito del que había sido injustamente condenado. Habiéndose ocupado desde 1941 de la posibilidad de la inteligencia de las máquinas, lo que en 1956 pasaría a llamarse inteligencia artificial, Turing consideró que no había ninguna prueba objetiva para determinar la inteligencia de una máquina y por ello diseñó la llamada prueba de Turing. En ella, un evaluador mantiene conversaciones simultáneas mediante una pantalla de ordenador con una persona y con una máquina sin saber cuál es cuál. Tanto la persona como la máquina intentan parecer humanos. Si el evaluador no puede distinguir de modo fiable cuál es la persona y cuál la máquina, ésta habrá pasado a la prueba y se debería considerar inteligente según solamente la prueba de Turing. Pues esto es la historia de Alan Turing y yo creo que es una historia memorable y que vale la pena tener en cuenta cuando gente a nuestro alrededor la vemos o la valoramos por cosas que personalmente nos pueden resultar no agradables o no fuera de nuestra experiencia. Le tenemos miedo a lo raro, le tenemos miedo a lo desusado. Y es bien curioso cómo cuando nos acostumbramos a las cosas resulta que ya no las detestamos, ¿no? Si cuando nos damos cuenta, odiamos a los del pueblo de Junto hasta que tenemos amigos en el pueblo de Junto y nos damos cuenta que son iguales. Y esto a mi generación le pasó mucho esto.
Teníamos problemas, nos burlábamos sobre todo de los homosexuales, les teníamos cierto temor, los despreciábamos, porque bueno, eran aquellos tipos que estaban allá lejos. Y hoy con los años te ibas dando cuenta, este que es nuestro amigo, el que toca el acordeón, este es, pero vamos, lo más gay del mundo, sí, pero es mi amigo. Y hemos vivido cosas juntos, y hemos hecho cosas juntos, y no me ha metido mano. Resulta que tienen sus gustos y yo no estoy entre ellos. Y resulta que pues, entonces ya no es ellos, ya es nosotros, y cuando es nosotros, pues ya no le tienes miedo. Y eso pasa mucho con muchas otras cosas, y cuando alguien quiere fomentar el odio, lo que hace precisamente es señalar las diferencias respecto de otros para que digas, no son como nosotros. Miserable.